Desarrollando aquí desde hace mucho tiempo. No para hablar del tema, pero para hablar de una parte del tema. Y el tema es hablando de la mujer samaritana, una parte en el capítulo 22. Sería Juan 4, 22. Un amén cuando lo tenga. Amén. 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 4:22. 4, 22. Juan 4, 22. Amén. Amén. Olivo. Amén, dijo Olivo. Amén. No, tenemos que ayudar a Olivo, Señor. Amén. Juan, ¿no tiene varón? Bueno, entonces, aquí está Jesús. Jesús hablando con la mujer samaritana, como ya todos saben. Y le dice, vosotros adoráis lo que no sabemos. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Y esa es la parte que quería sacar de ahí, de esa enseñanza, porque ahí vemos un tema que es lo que se viene originando desde el principio, y es la adoración a Dios. Adoración que cuando llego y observo ese Salmo 1:48 que María expuso hoy, ese tema es un tema sumamente muy edificante. El tema de nosotros de hoy es que nosotros, los cristianos, sí sabemos quién adoramos. Amén. Nosotros sí sabemos a quién adoramos. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede? Que a través de la historia del hombre, desde el Génesis, podemos ver que Dios ha tenido un desacuerdo enorme con parte de los hombres, no con todos, en la forma en que ellos adoran. Pues muchos sabemos a quién adoramos, pero hay muchos que no. Y eso entonces radica un problema enorme con el Creador. Porque muchas veces tenemos, o ya sea ídolos de papel, ídolos de lo que sea, de madera, ídolos de muchas cosas, e incluso usted se sorprendería si desarrolla qué puede ser un ídolo. Pero nosotros sabemos a quién adoramos. Pero a Dios, que es un Dios de justicia, un Dios de orden, la oración y la adoración a Dios tienen que ser de una forma, y es de la forma que Él la prueba. Entonces, aquí hay una parte donde podemos ver que Jesús dice que la salvación viene de los judíos. Muy interesante, pues Jesús era judío. Entonces, para saber que la oración y la adoración es lo que Dios realmente le agrada de nosotros, pues, como decía María, cuando estemos con Él, probablemente lo que vamos a hacer solamente es adorarle y nos vamos a sentir contentos. Amén. Entonces, tal vez en una mente caída diríamos, ¿y vamos a durar todo el tiempo, toda la eternidad?
adorándole. Bueno, eso es un pensamiento humano, un pensamiento del hombre, un pensamiento apartado de lo celestial. Entonces, ahí hay un problema de esa mente caída, que fue la que originó la enemistad con el Creador, que se nos hace un poquito más difícil a alguna gente poder adorarle como Él quiere. Pero en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario Que le adoren. que le adoren. O sea que ya comenzamos a ver que Dios es un Dios de orden. Entonces comenzamos a ver que Dios es espíritu, cómo se le debe adorar. ¿Y qué sucede en esta parte? ¿Cómo adorarle a Dios? ¿Cómo adorarle a Dios? Pues yo tengo unos cuantos ejemplos que ustedes lo saben, obviamente. En amor se le adora, pues Dios es amor, poniéndonos nosotros a su servicio, Así es. Venga. Bendito sea su nombre. dándole reverencia, que es adoración, Amén. y hacerlo, esa adoración, por devoción. Como decía hace un momento, cogí el momento para darle esa bendición a nuestra hermana en la fe, a Dilcia. Yo veo que ella adora por devoción. Entonces, como dicen en un refrán, al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí comenzamos a ver cuando dice que la salvación viene de los judíos. Entonces, saco un tiempecito para ir a Génesis 35, y esto es en el capítulo 35, los versículos 1 al 4, donde para que ustedes vean por dónde se va originando lo de que la salvación. Génesis 35, ahí mismo en el 1, para que vayan viendo que la salvación viene por los judíos. Me dan un amén. Amén. Comenzamos con uno de nuestros padres, 35 del 1 en adelante. del 1 en adelante. Aleluya. Aquí comenzamos con el 1, que es notorio que fue una pieza sumamente importante en la Biblia. Y hablamos de Jacob, el cual Jacob, diciendo en el versículo 1, dice: y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y allí haz allí un altar a Dios, que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban: quita los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Dice en el versículo 3, dice: levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dijeron a Jacob todos los dioses ajenos que había en el poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Jacob lo escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. ¿Y qué vemos aquí en este pasaje?
desarrollar un poquito. Todas esas prendas, Jacob la escondió en una encina, o sea, en un árbol, en el tronco de un árbol, lo escondió. Y le digo a todos ellos, quitad todos los dioses ajenos de nosotros. Entonces me da a mí para meditar un poquito cuando leo esta parte. Una persona que tuvo una relación directa con Dios, el Creador en el Génesis, aún él, estando con esa, que andaba en su camino Dios, con esa relación que yo le digo a usted, que él tenía con Dios, aún así, él andaba y tenía dioses ajenos andando con él. Lo cual me deja saber a mí que a lo mejor también nosotros andamos así en el día de hoy. Porque si lo tuvo una persona que tuvo relación directa con Dios, nosotros tenemos relación directa con Él hoy día, cuando creemos en su Hijo. Amén. Pues Él está en nosotros. Amén, bendito sea su nombre. Pero el hombre no deja de ser hombre, no deja de tener esa mente, ese tiempo de enemistad que usted tuvo con Dios en el pasado. El hombre no deja de tener eso. Quiere ver, quiere palpar la cosa, quiere agarrarla, y por lo cual se le hace tan difícil poder creer en el Dios al hombre inconverso. Entonces, observamos que Él le dice a todos los que con Él están, cambiaos y mudad los vestidos. En un término popular, me recuerda cuando la gente le decimos, mira, María se convirtió. O sea, cuando tú andas con Dios, que es un Dios de orden, entonces todo comienza a cambiar. Tu vida comienza a cambiar. Ya el mundo no gira en torno a ti. Amén, bendito sea su nombre. Aquí comenzamos a ver que Dios tuvo esa relación directa que yo digo en el Génesis, en el Viejo Testamento. Y Jesús en el Nuevo también tuvo esa relación con nosotros. Mucho mejor, porque ahí pudimos ver por lo menos al hombre, a Dios, que tú lo podías ver, hablar con Él y agarrarlo. Qué maravilloso es Dios. Así es. No pueden decir que no lo trajo aquí. Así es. Ahora, muchos no lo aceptaron. Y ninguno de nosotros cuando nacimos nos tomó mucho tiempo para aceptarlo. Así es. Pero su revelación en el día a día, poco a poco, cuando estamos en su camino, Él nos lo va revelando que es un Dios vivo. Así es. Entonces, Él, de la manera que se ha manifestado con nosotros, es una manera extraordinaria, porque aquí tocamos el libro de Romanos. Y esto es en el capítulo 1, versículo 19. A mí me encanta esta parte de la Biblia, que definitivamente vemos que Pablo se dejó usar por el Espíritu para poder darnos estas partes que nos dan a nosotros cada día más fe. Y es cuando él dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusas. No tiene excusa. Alabado sea nuestro Señor Palabra de Jesús. Dios. Aleluya. ¿Qué pasa? Te digo que para nosotros saber a quién adoramos,
Dios nos manda a su Hijo. Carne de mi carne, hueso de mi hueso. Así lo mandó. Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo, porque para la salvación lo necesitábamos él. Así es. Pero no es solamente que vino, sino que murió por nosotros y también resucitó. Y aquí hay una parte del libro de Hechos, capítulo 13, versículo 31, donde esta es una parte que a nosotros nos da esa convicción de que Dios es un Dios extraordinario, y es buscando que nosotros conozcamos de Él, buscando que el que se pierde es porque se quiere perder, pero Él busca la forma de que cada uno de nosotros sepamos de Él, y lo deja al libre albedrío que solamente funciona siempre. El punto que mire de eso nunca es a favor de Dios. ¿Qué pasa con esto? Que en esta parte observamos que en este libro de los Hechos dice de Jesucristo, ya después de la resurrección, dice, y Él se le apareció durante muchos días a los que con Él habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Qué maravilloso. ¿Qué pasa aquí? Que, como pueden observar, no solamente murió en la cruz, sino que también resucitó, tal y como Él lo dijo desde el día que comenzó su pasantía aquí. ¿Y qué pasa? Que esta parte deja unos testigos que comienzan a revelar las escrituras de todo lo que Él hizo y dijo. Y ahí vemos un Padre que se ha preocupado por nosotros. Nos manda a su Hijo para que con Él iríamos después de que Él murió y resucitó. No solo a todo lo que le hicieron, Él quedó aquí para que los que creen en Él, sus discípulos, lleven ese mensaje que fue la promesa que se le dio a nuestros padres. Si no se le da esa promesa, ninguno tuviéramos aquí, Señor. Así es. Entonces, observamos que ahí entra esa forma de cómo adorarle, porque aquí tenemos un pasaje el cual nos deja saber a cada uno de nosotros de esas personas en el mundo que nacen, y por motivo de que a veces nacen en un continente diferente al que nosotros nacimos, el cual fuimos un poquito más bendecidos de cierta manera, porque aquí en el continente americano, basado en la historia, vino el evangelio a temprana edad. Como ustedes pueden ver, Estados Unidos cree mucho más fácil en Cristo. Por eso es el problema también de muchos otros continentes que creen en otros dioses. Pero yo, haciendo mis propias deducciones, tal vez el Espíritu mencionándome, a lo mejor ellos estaban tan adelantados, corrompidos en esos dioses ajenos, que no había vuelta atrás. Pero el evangelio se iba a dar por todo el mundo. Y aquí hay un Primera de Reyes, capítulo 18, señores. Este es bastante largo y quiero que vayan a la Biblia cada uno
Capítulo 18, versículo 20 al 40. Los que tienen celulares hoy, va más suave, va más fácil. Del 18 al 40 comenzamos ¿Qué capítulo? el capítulo 20. El capítulo 18, versículo 20. 18, 20. 18, 20. Amén. Vamos a esperar un poquito la hermana Kirsi. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 18, el versículo 20. Y aquí podemos observar una parte de la Biblia. Se la invito a cada uno de ustedes para que si quieren, yo sé que ya casi todos se la saben, pero los que no la sepan, es una parte sumamente importante. Una parte que yo creo que es de ponerle atención por todo lo que ha tenido que pasar nuestro Creador con nosotros para poder llevarnos hasta donde estamos hoy. Y aquí podemos ver que el pueblo de Israel, como dije anteriormente, tenía una rebeldía con nuestro Señor Jehová en ese tiempo, que si observan a raíz de todas esas partes de la Biblia, cada vez que usted observa una persona en la Biblia, rey, siempre se iba y optaba por adorar dioses ajenos. ¿Y qué pasa? Que ellos estaban aquí en esta parte ya, en una parte para acelerarlo un poco más, que no había lluvia por muchos años, producto de la rebeldía que tenían, y es un castigo por esa indisciplina que tienen, que Dios no le manda agua a ellos. Pero ¿qué pasa? Aquí observamos al profeta Isaías, el cual era el único que quedaba, más ellos que tenían por un lado 450 profetas y por otro lado tenían 400, y solo quedaba un profeta de Dios. Ahora bien, dándole inicio a esa parte donde comienza Primera de Reyes, capítulo 28, versículo 20. Entonces dice: entonces Acab convocó a los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todos ellos, a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si a Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo he quedado yo profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no le pongan fuego debajo. Y yo prenderé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, con D minúscula, con vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responde, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho.
Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuegos debajo. Y ellos tomaron el buey y les fue dando lo y le fue, ¿cómo dice? Y les fue dado y lo preparó medio Y invocaron el nombre. En medio de Baal. estoy perdido aquí. Diciendo Baal, respóndenos. Respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese entre ellos. Entre tanto, ellos estaban saltando cerca del altar y que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarlo. Y ellos clamaban en grande voces y se sajaban con cuchillo y con lanceta conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en el que cupieren 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua las zanjas. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por tu mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo esto, el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: prended
prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron, y lo llevó Elías al arroyo de Sinsón, y allí lo degolló. Alabado sea nuestro Señor. Observen esta parte, Señor. Por todo lo que ha tenido que pasar la humanidad, y mejor dicho Dios. ¿Qué pasa, señores? Aquí observamos nuevamente Jehová es Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. ¿Y quién era Israel? Jacob. Jacob. ¿Y qué le hizo? Le hizo un altar, lo mismo que se hizo en una parte totalmente diferente una de otra. Quién sabe cuántos cientos de años uno de otro. Y nuestro Señor Dios, todo el tiempo ahí, fiel a nosotros. Como decía María, con lo malo que nosotros somos y lo fiel que ha sido Él con nosotros. ¿No es Dios sumamente el mejor Dios que puede haber? Amén, así es. No hay forma, señores, de que nosotros con la mitad de la cosa que le hacen a Dios estuviéramos ahí firmes. Y Dios se ha mantenido todo el tiempo fiel hacia nosotros. Amén. ¿Y qué le quiero decir con esto, señores? Que cada día tenemos que, cuando vamos a la iglesia, saber lo que dice el mensaje. Cuando venimos aquí, el tema que no se vaya simplemente en un domingo más. Siempre hay algo en cada tema edificante para cada uno de nosotros. Amén. Aún incluyendo el pastor. Amén, así es. Aún incluyendo hasta el pastor. Así es, amén. Porque lo digo en el tema de que tal vez lo que yo estoy diciendo también es para mí mismo. Porque es Dios que tiene de una manera extraña el cómo tratarnos a nosotros. Amén, así es. Pues yo no estoy hablando aquí de mí, Así es. estoy hablando de su palabra. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que estos son pasajes que aunque son un poquito largos, pueden ser tal vez que sean un poquito aburridos, pero son los temas que nos dejan saber que Dios es un Dios vivo y que el sacrificio que Él hizo no es solamente que entregó a su Hijo por nosotros, sino toda la paciencia que ha tenido que tener con nosotros. Sí, mucho. Porque nosotros, aún estando en los caminos de Él, no seguimos siendo pecadores. Porque no somos esclavos del pecado. Pero pecamos a diario. Pecamos contra Él, pecamos contra el hermano y pecamos hasta con nosotros mismos. Porque casi siempre que nosotros cometemos un pecado, a veces no le prestamos atención, pero hay pecados que nos sentimos avergonzados hasta con nosotros mismos. ¿Y qué pasa aquí en este momento? Que hoy es un día de observar que tenemos un Dios que vive, un Dios al cual hay que adorarle, al cual hay que hablar de Él. Tenemos que mantenernos firmes con Él, porque Él se ha mantenido firme con nosotros. Amén. Y eso nos hace a nosotros victoriosos. Cada uno de nosotros nos hace victoriosos. Porque el ver cada uno de mis hermanos aquí cada domingo, aunque ustedes no lo crean, entra una emoción de alegría cada vez que uno ve cada uno de ustedes entrando por la puerta. Yo sé que también el pastor se siente así, ¿sí o no, pastor? Amén. Entonces, cada vez que yo veo a uno de ustedes aquí, me siento sumamente contento, no solamente porque ustedes vino,
sino que porque yo sé que el Espíritu también está trabajando en ustedes. Amén, así es, bendito sea su nombre. De cierta manera, hay algunos que no pueden venir, no pueden estar. Lo único que podemos hacer es orar por ellos. Así es. Que se haga la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se refiere a adorarle, ya sea de la forma correcta o incorrecta, ese no lo tienen que buscar. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y por qué yo saco esta parte? Porque específicamente es lo que pasaba ahí en Primera de Reyes, capítulo 18. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. No hay forma de que si tú no has leído la vía del Creador, te pueda ir bien en la vida. Inmediatamente te alejas de Él, entra esa naturaleza caída entre nosotros. ¿Y qué pasa con esto? Con que el hombre de doble ánimo, la persona que cree y no cree. Hoy yo creo y no creo. Por emociones. Hoy yo quiero a Dios, hoy yo no lo quiero. Hoy yo estoy en problema, algún tipo de cosa que esté pasando, perdí un trabajo, algún tipo de cualquier cosa que esté pasando en mi vida. Ahí vengo a Dios. Ahí Dios es el bueno, Dios es fiel, Dios es aquello. Pero ¿qué pasa? Que el hombre de doble ánimo no puede estar bien en el camino. ¿Y qué pasa en Mateo 6:24? Que precisamente dice: ninguno puede servirle a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará a uno o menospreciará a otro. Y esto es una de las partes que quiero decir, que Dios es solo uno. Dios es solo uno. Eso no es de que hoy yo no analizo si tengo un ídolo aparte, una cosa aparte, una distracción aparte, porque una distracción se puede denominar como un ídolo, y es lo que nos aleja a nosotros de Dios. ¿Y qué pasa aquí? Que en la adoración, que es bastante amplia, hay una parte donde está siempre escabullido el enemigo. Siempre está escabullido el enemigo. Y aquí en Mateo 4:8 y 10 dice, hablando el diablo con Jesús en el desierto, le dice: y otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todo el reino del mundo y las glorias de él. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorare. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo le servirá. Entonces, aquí podemos observar que Jesucristo no es una persona que está en dos caminos. Él está en solo uno. Y aquí está esta palabra dejándonos saber que muchas veces el enemigo nos está susurrando a nosotros, a cada uno de nosotros, el cual hacer una acción que después quedamos mal con nuestro Creador. Así es. Entonces,
Aquí tengo en Juan 14:10, para terminar, dice: ¿no crees? Yo soy en el Padre y el Padre en mí. La palabra que yo os hablo no la hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. ¿Y por qué digo, escojo este tema para terminar? Porque ahí yo observo a un Jesucristo del cual nosotros tenemos que tomar referencia si queremos llegar a tener la figura perfecta que es Él, la forma perfecta que es Jesucristo. Y me llega el discernimiento de que si Jesús tiene a Dios en Él y nosotros tenemos a Jesucristo, entonces nosotros sí sabemos quién adorarle. Amén. Amén. Aleluya. Bendito Por sea su eso, nombre. cada uno de ustedes, hermano mío, quiero que sepan hoy que sí nosotros sabemos a quién adorar: a nuestro Señor y servidor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos se pueden poner de pie y